Buen día, clase. Hoy continuamos con la asignatura de aritmética, en esta ocasión en el tema de números primos. Para ello necesito su máxima concentración en el marco teórico y la resolución de ejercicios planteados en el compendio. Muy bien, empezamos. A ver, hacemos una reminiscencia acerca de los números primos, profesor. Primero, vamos a clasificar los números enteros por la cantidad de divisores, profesor. A ejemplo, tengo el número 24. ¿Qué números dividen exactamente a 24? Ahí tenemos, se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6. También se puede dividir entre 8, entre 12 y entre 24. A esos números se les considera como números, ¿qué cosa? Son sus divisores que dividen exactamente el número dado, profesor. Por lo tanto, podemos analizar que el 2 y el 3 son números primos. Esta es la unidad y los restos compuestos. Entonces, visualizando, entonces, el 1 es la unidad, el 2 y 3 son divisores primos, y el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24 son divisores compuestos, profesor. Muy bien. También podemos inferir que los números primos y la unidad se consideran como números simples y todo se considera como números, ¿qué cosa? Divisores del número 24. Para ello empezamos a analizar. Dice que la unidad es el único número entero positivo que tiene un solo divisor, profesor. El número primo, llamado también primo absoluto, profesor, primo absoluto, es aquel número que admite únicamente dos divisores, el mismo y la unidad nada más. Y los números compuestos es aquel número que admite más de dos divisores, profesor. Los números simples son aquellos números constituidos por la unidad y los números primos, como explicamos anteriormente. Ahora, a partir de esto se puede crear algunas fórmulas, que la cantidad de divisores de un número es la unidad más la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos. Primera fórmula. Segunda relación que podemos encontrar, dice que la cantidad de divisores de un número es cantidad de divisores simples, ahí está, muy bien, más la cantidad de divisores compuestos. Pero la cantidad de divisores simples es todos los números primos más 1, profesor, ¿ve? El 2 y el 3 y el 1, ¿ve? Cantidad de divisores primos más 1. Pero hay algo más, profesor. La cantidad de divisores propios. ¿A qué se dice cantidad de divisores propios? Son propios del número. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12 son divisores propios. El 24 no es propio, es el mismo número. Entonces, los propios siempre va a ser una unidad menos de la cantidad de divisores, profesor. Muy bien, continuamos. Números primos, hay dos clases, primos absolutos y primos relativos. Los absolutos solamente y sencillamente son los mismos números primos, o sea, son aquellos que tienen solamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Tenemos aquí los números primos, una relación pero menores que 1000. Usted debería de recordar que siempre debe saber del 2 hasta 199 como cultura general, porque eso es lo que viene siempre en los exámenes de admisión, profesor. Ejemplo, entonces, en un número primo que se saca el número 7, se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, por lo tanto solamente tiene dos divisores, profesor. En cambio, los números primos relativos, se dice que dos o más números son primos entre sí o primos relativos también, o llamados coprimos, cuando tienen un único divisor común que es la unidad. Para que dos o más números son pesi o primos entre sí, no necesariamente tienen que ser números primos, puede ser un compuesto con un primo o primo con primo, por ejemplo. Ejemplo, tengo el número 20, sus divisores, se divide entre 1, entre 2, entre 4, entre 5, divide exactamente entre 10 y entre mismo 20, profesor. Estos son sus divisores. Sus divisores de 19, es el 1 de 19. Este es un número primo y este es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Ahora, ¿qué en común tienen ambos? Es solamente la unidad. Ya, el único divisor en común es la unidad. Por lo tanto, 20 y 19 son pesi porque solamente tienen en común la unidad, profesor. Entonces podemos decir que 20 y 19 son primos entre sí. Recordar algo importantísimo. Los famosos primos gemelos, profesor. Cuando dos números primos se diferencian en dos unidades, se dice que son primos gemelos. Mira, 3 y 5 se diferencian en 2, 5 y 7 se diferencian en 2, 11 y 13 se diferencian en 2, 101 y 103 se diferencian en 2. Y aquí tenemos varios resaltados, profesor. Mira, 3 y 5, 5, 7, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 33, así sucesivamente. Tenemos un conjunto de números gemelos, pero menores que 1000, profesor. O sea, famosos primos gemelos, profesor. ¿Por qué se dice eso? Porque la diferencia de los primos es solamente en dos unidades. Excelente, continuamos.
Determinación de los divisores de un número. Hay varias formas de determinar cuáles son esos números, esos divisores de un número. Uno es por el método del árbol y el otro es por el método de la tabla, profesor. El método del árbol es más complejo porque tienes que probar con cada uno de los datos si es o no es divisible, profesor, entre 120. Por lo tanto, en esta ocasión podemos observar, estos son los divisores de 120, profesor. Pero en cambio, cuando quieres hacer la tabla, hay una estrategia. A 120 hacer descomposición canónica, o sea, le sacas la mitad, sale 60, mitad sale 30, mitad de 30, vamos a sacarles 15. Aquí sacamos tercia, que 15 es 5 y quinta es 1. Entonces, 120 es 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 1. Entonces, encontramos, hemos hecho la descomposición. Teniendo en cuenta eso, como hay 3 factores, va a haber una tabla de triple entrada, profesor. Si fueran 2 factores, de doble entrada, nada más fácil. Pero en esta ocasión son de triple entrada. ¿Qué quiere decir? Que es recomendable que los múltiplos de 2 de arriba y el resto a los costados. Entonces tengo que 2 al cubo es 8, 3 a la 1 es 3 y 5 a la 1 es 5, profesor. Divisores de 8 se puede ir entre 1, entre 2, entre 4, entre 8. Divisores de 3, el 1 y 3. Divisores de 5 es el 1 y el 5, profesor. Ahora, este 1 multiplica 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 4, 4, 1 por 8, 8, profesor. Ahora, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. Hemos calculado primero algunos números. Ahora, ¿dónde los resultados se dan en esta parte para calcular la cantidad de divisores de 120? ¿Y cuáles son? Hay que saber cuáles son. El 1 multiplica cada uno de estos dos grupos. Entonces sería 1 por 1, por 2, por 4 y por 8 sería lo mismo. El 1 por todos esos también va a ser lo mismo, profesor. 1 por 3, 3, 1 por 6, 6, 1 por 12, 12, 1 por 24, 24. Teniendo en cuenta esa, también el 5 va a multiplicar a cada uno de estos valores. Por lo tanto, tenemos así. 5 por 1, en esto sale 5, 5 por 2 es 10, 5 por 4 es 20, 5 por 8 es 40. Mira, ahora 5 por 3 es 15, 5 por 6 30, 5 por 2 es 60 y 5 por 24 es 120. ¿Qué quiere decir? Que a veces es recomendable que sea múltiplo 2 aquí para observar que esto siempre, mira, son el doble, profesor, en forma consecutiva. ¿Ve? Muy bien. Recordar también que con esta tabla se puede calcular cantidad de divisores, suma de divisores, producto de divisores y suma de las inversas de los divisores, profesor. Continuamos. En esta ocasión tengo el teorema fundamental de la aritmética, llamado la descomposición canónica. Muy bien. Todo número entero positivo mayor que la unidad se puede expresar como un único sistema de producto de sus factores primos elevados a ciertos exponentes. A esta descomposición se le denomina descomposición canónica. Ejemplo, entonces, haciendo un análisis, sea un número cualesquiera, compuesto, si es un compuesto se puede expresar en factores primos, sus bases A, la B y la C son primos, y cuyos exponentes son números enteros. Ahora, su cantidad de divisores, ¿cómo se calcula? Es el exponente más 1 por el exponente más 1 por el exponente más 1. A ver, algunos ejemplos para calcular. Determina la cantidad de divisores de los siguientes números. Tengo de 22, de 200, de 120. Primero de 24. A ese número 24 le sacamos la descomposición canónica. Sacamos que tiene mitad. Mitad es 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Tercia, 1, profesor. Ahora, 24, ¿qué es igual? A 1, 2, 3, 2 al cubo por 3 a la 1. Para calcular la cantidad de divisores de 24 es el exponente que es 3, se le añade una unidad más. A este exponente se le aumenta una unidad más. Entonces sería 4 por 2, sería 8, profesor. Entonces la cantidad de divisores de ese número de 24 es 8. ¿Cómo será de 200? Sacamos todo lo que tenga. 200, primero mitad. Mitad de 100. Mitad de 100 es 50. Mitad de 50 es 25. Mitad de sacamos quinta, profesor. Quinta sería 5. Y quinta de 5 es 1. Muy bien, podemos decir que 200 es lo mismo decir 2 al cubo, porque hay 1, 2, 3, 2 al cubo por 5 al cuadrado, profesor. Entonces, la cantidad de divisores sería exponente, que es 3 más 1, por exponente, que es 2 más 1. Entonces, aplicando, sería 4 a la suma, el otro sería 3. 4 por 3, 12. Entonces, la cantidad de divisores de 200 son 12, profesor. Continuamos, entonces. A ver, a 120, ¿qué le hago? Le sacamos la mitad, sería 60. Mitad de 60 es 30. Mitad de 30 sería, profesor, sale solamente
15. ¿Mitad cuánto sale? No, no tiene mitad, tiene tercia, profe. Tercia de 15 es 5, quinta de 5 es 1, profesor. Entonces, 120 es 2 al cubo, porque hay 1, 2, 3, 2 al cubo, por 3 a la 1, por 5 a la 1. ¿Cómo determinamos la cantidad de divisores? Al exponente le añadimos una unidad más. Por ejemplo, exponente más 1. A este 1 le aumenta una unidad más, a este exponente le aumenta una unidad más. Multiplicamos, profesor. Sería 4 por 2 por 2. Entonces, ¿sería cuánto? 16. La cantidad de divisores de 120 es 16, profesor. Muy bien, continuamos. Casos particulares, profesor. A ver, ¿qué dicen los casos particulares? Descomponiendo canónicamente lo que es el factorial de un número, sería de esta manera. Por ejemplo, descomponer el factorial de 36 de manera canónicamente, profesor. ¿Qué hago? ¡Ayá! Sabemos que 36 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 hasta 36, profesor. Por lo tanto, los factores primos elevados a ciertos exponentes sería de esta manera, profesor. Lo que tenemos que hallar es en la A, la B, la C, hasta el valor de K, profesor. ¿Cómo se calcula? Dice, cálculo de los exponentes. Se divide sucesivamente el número del factorial por el factor primo que deseen. Hallar su exponente y enseguida suman los cocientes. Mira, atento entonces. Vamos a hallar los exponentes de la base 2, profesor. Base 2. El número primo 2, claro, dividimos sucesivamente también entre ese mismo. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, de 36 escribo y divido entre 2. Entonces sale 18, 9 entre 2 sale 4, 4 entre 2 sale 2, 2 entre 2 sale 1. Sumo sería 18 más 9 más 4 más 2 más 1 y sale 34. ¿Qué quiere decir? Que el exponente A en esta ocasión va a ser 34, profesor. Continuamos, hallar los exponentes de 3. Con respecto a la base 3, ¿cuál será el valor del exponente? ¿Qué hacemos? Hacemos divisiones sucesivas. 36 entre 3 sale 12, 12 entre 3 sale 4, 4 entre 3 sale 1, profesor. Muy bien, entonces sumo 1 más 4 más 12 me sale 17. Y ese sería, ¿qué cosa, profesor? Allá, uno de los valores de A y de B. Pero así sucesivamente puedes calcular con los demás, con entre 5, entre todos los números primos. Por lo tanto, me quedaría como resultado que 36 factoriales, 2 a la 32, por 3 a la 17, por 5 a la octava, por 7 a la quinta, por 11 al cubo, por 13 al cuadrado, por 17 al cuadrado, por 19, por 23, por 29 y por 31, profesor. Muy bien, hemos hecho de descomposición canónica, profe. Continuamos, algunas observaciones. A ver, recordemos al inicio. Por ejemplo, tengo divisores de 30. Los divisores propios solamente son del 1 hasta la mitad del número, que quiere decir que este 30 mismo no es primo, profesor. Digo, no son, mejor dicho, divisores propios. Divisores propios son todos, pero menos el mismo número. Mira, ejemplo, entonces la cantidad de divisores propios es cantidad de divisores del número menos 1. En esta ocasión, cantidad de divisores de 30 es 3, 6, 8, profesor. Reemplazamos. 8 menos 1, 7. Ay, muy bien, pero a partir de esto, podemos nosotros analizar que la existencia de otros números. Entonces, existen números abundantes, un número perfecto, un número deficiente. Un número abundante se le considera como la suma de divisores propios. Dice, va a ser, si la suma de divisores propios es mayor que el número, por lo tanto es un número abundante. Si la suma de divisores propios me da el mismo número, entonces es un número perfecto. Si la suma de divisores propios, sumamos todos los divisores propios y es menor que el número, por lo tanto dice que es un número deficiente, profesor. Mira, y a ver, analizamos si el 30 es abundante, perfecto o deficiente. 15 más 10 más 5 sale 30, 36, 27, 39, 40, 41, 42. 42 plus 30, sí, profesor, por lo tanto es el número abundante. Muy bien, continuamos. Otra observación, a ver. Números amigos. Te recordarán los números amigos, ¿no? 220 y 248 son números amigos, profesor. ¿A qué se dice números amigos? Dos números amigos son dos números enteros positivos, ahí ve, tales que la suma de divisores propios de uno es igual al otro número y viceversa.
A ver, empezamos a analizar. Si los divisores propios de 220 son todos estos y los sumamos, me suman 284. Muy bien. Ahora, si los divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 32 y 142, y si sumamos estos de aquí, me sale 220, me sale el otro número, profesor. Cuando ocurre eso, o viceversa, profesor, se dice que son números amigos. Muy bien, ahora sí, hazlo tú. Vamos a dar la resolución de problemas planteados en el compendio. Calcula la suma de los 5 primeros primos enteros, profesor. Ahí están todos los números primos, pero como te pide solamente los 5 primeros, sumamos 2 más 3 más 5 más 7 más 11, y al final solamente te resulta 28, profesor. Y sería la respuesta para el ejercicio número 1. Problema número 2. Realiza la descomposición canónica, profesor. Te voy a enseñar por dos métodos. Por el método largo, que es la descomposición canónica, le saco todo lo que tengas. Pero cuando termina en 0, profesor, tiene décima. En vez de poner décima, les pongo mitad y quinta, profesor. Entonces se desaparece un 0. De este 0 le saco mitad y quinta, profesor, y me queda lo que es el siguiente número. De este número saco lo que es, le saco décima, desaparece un 0 y me queda así. Entonces, profesor, ¿qué más? Me saco mitad y quinta, me queda solamente un 0 menos. A ver, aquí, 3.200 entre 10, me sale, ¿qué cosa? Me sale 320. Entre 10 me sale, ¿qué cosa, profesor? 32. Ahora, ¿qué es lo que puede tener? Todos tienen mitad. Mitad de 32 sale 16. Mitad de 16 sale 8. Mitad de 8 sale 4. Muy bien, mitad de 4 sale 2. Mitad de 1 sale 1, profesor. Mitad de 2 es 1 nada más. Muy bien, esto quiere decir que puedo contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos 2 a la onceava. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir, profesor? Que hay 6, 5 elevado a la sexta, profesor. Pero hay otro método. ¿Qué pasaría que en vez de los ceros cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, 10 a la sexta? Tiene 6 ceros, profesor. Y el 32 se le puede descomponer. A ver, descomponiendo. En vez de 32 le pongo 2 a la quinta. En vez de 10, 2 por 5. El 6 distribuye término a cada factor. Por lo tanto, sería 2 a la sexta por 5 a la sexta. Entonces, a bases iguales los exponentes se suman. 2 a la onceava por 5 a la sexta. Muy bien. Y sería lo que es la respuesta para el ejercicio número 2. Muy bien, continuamos. Problema 3. Si la suma de 3 números primos consecutivos diferentes es 49, calcula el producto de estos números, profesor. Analicemos. Tenemos todos los números primos. Dice que la suma de 3 primos consecutivos, o sea, P1, P2 más P3 es 49. Entonces significa que P1 vale 13, R2 vale 17 y P3 vale 19, profesor. Muy bien, y cumples, me sale 49. Ahora, ¿qué me dice el profesor? Que calcular el producto, o sea, 13 por 17 por 19, me sale que el producto me sale 4.199 y esa sería la respuesta para el ejercicio número 3. ¡Excelente! Continuamos. Ahora hazlo tú. Problemas planteados en el compendio. ¿Cuál de los siguientes números no son primos? Hay que descomponer y convertir lo que es a base 10. Ejemplo. 1, 2 en base 5. Entonces sería 1 por 5 más 1, profesor. Ya, más 2 es igual a 7. Dice aquí. Continuamos. Podemos descomponer, profesor, y se ve, esto sería, ¿cuánto? 2 por 5 elevado a la 1 más la última cifra, y al final me sale 190, sale 17, profesor. 3 por 5, 15 más 2, 17. Pasamos a otro. 4 por 3 en base 5, es 4 por 5, 20, más 3 sale 23, profesor. Es primo hasta el momento. Y si fuera 42, 4 por 5, 20, más 2 sale 22, profesor. Entonces esto sería el que no es primo, el resto sí es primo, profesor. Entonces, 42 en base 5 es igual a 22. Por lo tanto, es aquel número que no es primo, profesor. Y sería la respuesta para el ejercicio número 4. Muy bien. Nos vemos hasta la siguiente clase. Ten un buen examen. Gracias.